Chicos, buenos días. El día de hoy en RB vamos a ver un tema sencillo que se ve también de modo rápido, no consume mucho tiempo para poder entenderlo. Es el tema que se titula Esquemas de problema, solución y causa-efecto. Veamos. Como palabras preliminares tenemos lo siguiente. Los esquemas de problema, solución y causa-efecto se presentan en los denominados textos expositivos. Recuerda que un texto expositivo es aquel que nos brinda información detallada en torno a un tema, que principalmente es un tema vinculado al campo del conocimiento. Por ejemplo, un texto que nos hable del fenómeno del niño o del feudalismo o que nos hable sobre cómo funciona el corazón son ejemplos de textos expositivos, o uno que nos hable sobre todo lo que se pueda informar sobre el COVID-19, también es un texto expositivo, nos informa detalladamente sobre algo. Ahora, dependiendo, como dice abajo, de la intención que el autor desea plasmar, podemos deducir el esquema que se hace presente en este tipo de textos. Y uno de ellos es el llamado esquema de problema-solución. Como su mismo nombre lo indica, en este tipo de textos se nos presenta primero el problema que da origen a una situación, y luego nos brindan una serie de soluciones para hacer frente a este problema. Tiene ese formato. Por ejemplo, ¿no? Fíjense en este ejemplito de acá. Este de acá es un texto expositivo basado en el esquema de problema-solución. Te dicen en primer lugar, una bolsa de plástico puede tardar más de 200 años en descomponerse. La mayoría son arrastradas a los ríos y mares donde causan graves problemas, como impedir que las algas crezcan o asfixiar a los animales como tortugas, delfines y focas que les confunden con alimento. Eso sería el problema. Y fíjate cómo después te dan una solución o una posible solución. Los ciudadanos deben reducir al máximo el uso de bolsas de plástico o sustituirlas completamente por fundas reutilizables hechas de telas y fibras naturales. ¿Te das cuenta? Te presentan primero el problema y después te dan una solución. Ahora, en un texto obviamente estas dos partes deberían estar juntas, no separadas como tú lo ves acá, solo que en esta oportunidad preferí enseñarte un ejemplo así separado para que puedas distinguir. Por ejemplo, acá, que también es un texto expositivo que posee como esquema el problema-solución, ya vemos que el texto está junto, ¿no? Ya no hay una separación, pero igual en la parte de arriba se distingue el problema y en la parte de abajo se distingue la solución. Dice lo siguiente: la sarna no hace diferencias de sexo y afecta por igual a hombres y mujeres. Se contagia de piel a piel y entre adolescentes o adultos. El tratamiento es rápido y eficaz si se cumple en forma muy estricta. Hasta ahí sería el problema. Y luego vendría la solución. De acuerdo con la prescripción médica, debe aplicarse el desinfectante a todo el cuerpo desde la parte baja del mentón, manteniéndolo durante varios días sin que la persona se bañe. Ya ven, entonces han visto un par de ejemplitos de cómo se presenta el esquema problema-solución en un texto. Así como tenemos el esquema de problema-solución, también existen textos expositivos que presentan el esquema de causa-efecto. Como su mismo nombre lo indica, en este tipo de textos primero te dan la causa o las distintas causas de por qué sucede algo.
y luego te presentan los efectos o las consecuencias que se generan por dicha situación. Por ejemplo, ¿no? Fíjense aquí. A mediados del siglo XIX, Irlanda era un estado dependiente de Inglaterra y padecía una situación de miseria extrema. La única fuente de supervivencia para la población era el cultivo de la papa. La magra cosecha de papas entre 1846 y 1848 fue suficiente para originar una grave carestía. Hasta ahí o un poquito antes, de repente hasta la palabra papa, podemos distinguir la causa de la cual nos hablan, la causa que ha generado esa situación. Y la causa justamente es que Irlanda dependía de Inglaterra, ¿no? Y por esa dependencia padecía una pobreza extrema. Ahora, fíjate cómo te dan los efectos o consecuencias. Dice que murieron alrededor de 1 millón de personas. Como consecuencia, en esos años se produjo un fuerte aumento de la emigración desde Irlanda hacia los Estados Unidos de América. Ese fue el efecto que originó esa pobreza que se vivía en este país. En este caso no tenemos ya problema-solución, sino causa-efecto. Y lo mismo sucede aquí. Dice, muchas y muy variadas son las causas de la violencia colombiana. Entre ellas podemos citar las siguientes: marcadas desigualdades sociales y económicas, bajo nivel de educación en la mayoría de la población, desempleo creciente, falta de unidad familiar, descomposición de la juventud por el abuso de la droga y pérdida de los valores tradicionales. Ahora nos presentan los efectos, las consecuencias. Los efectos de esta situación son muy graves y pueden resumirse así: inestabilidad emocional del pueblo colombiano, parálisis del desarrollo industrial, desequilibrio de la economía, incertidumbre y desorientación de los jóvenes e imposibilidad creciente para salir del subdesarrollo. Esos serían los efectos, ¿no? Y arriba hemos visto que te ponen las causas. Entonces tenemos aquí un ejemplo más de cómo se teje un texto en base al esquema de causa-efecto. Te estoy enviando una hojita con 3 o 4 textos, no recuerdo bien, para que tú reconozcas qué tipo de esquema está presente en cada uno de ellos. Así que por favor, haces la hoja y me la envías. Bueno chicos, muchas gracias por su atención. Cuídense mucho.